lo necio del mundo. That's the uneducated. Esos son los no preparados académicamente, los de vida baja. God has chosen, Dios escogió a lo necio. Fueron escogidos, called, fueron llamados they are being y están siendo salvados. these people Y estas personas are the uneducated. son los no preparados académicamente. No solo eso, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Débil significa sin influencia alguna, sin Power. poder alguno. And he even goes further. E inclusive avanza. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo. Agones. Ágones. Agones means Ágones significa the not born. los no nacidos. They don't even Ni siquiera pertenecen a una lista de quién vive. the not born. Los no nacidos, los nadies. And then he goes Y beyond después él va más allá de eso and says, y dice, lo menospreciado. that's a verb that, Ese es un verbo que significa considerar como no existente. and then he even says Y después él inclusive dice eso. the things that are not. Y lo que no es. Present tense of Tiempo presente de mí, el verbo ser, el verbo soy, ni siquiera existen. So who are these Entonces, ¿quiénes son believers? estos creyentes? Well, Bueno, they're son, lowly. son They have no power. bajos, no tienen They poder, have no rank. no tienen rango, They have no education. no tienen preparación académica, no tienen influencia, They don't matter. no importan, They are so low. son tan bajos como para ser tratados con menosprecio. And that last phrase Y esa última frase, is the most lo que no es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego. Ni siquiera existen. I've heard people through the years say, A lo largo de los años he oído a personas decir, será mucho más fácil predicar el Evangelio si toda la gente famosa creyera en el Evangelio. Toda la gente académica creyera en el Evangelio. Toda la gente noble creyera en el Evangelio. no, God No, Dios ha escogido lo bajo para avergonzar a lo noble, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios, so that he gets all the para que Él reciba todo el crédito. verse 29. Versículo 29. So that no A fin de que nadie se jacte en su presencia. now it says in verse Ahora dice en el versículo 30, by his mas doing por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. you are being saved. Ustedes están siendo salvados porque ustedes fueron escogidos. Repeated the word Él ha repetido la palabra escogido varias veces. Fueron escogidos, fueron elegidos, fueron llamados and you were y por la obra de Dios fueron regenerados y colocados en Cristo Jesús. Versículo 30. who became El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. marvelous. Maravilloso, verdad maravillosa. By Pero es por Él. finally, Finalmente, the reason that people don't la razón por la que no cree la gente en la Biblia no solo es porque it's believers, son los creyentes los que son insignificantes, but it's preachers. sino que sus predicadores no son impresionantes. Chapter 2, Capítulo 2, verse 1. versículo 1. When I came to you, brothers, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, testimony of God, for I determined pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. they scorned Paul. Se burlaron de Pablo. 2 Corinthians, En 2 Corintios 10:10 dijeron, his presence su presencia es unimpressive, menospreciable and his speech is y su manera de hablar es digna de desprecio. in those verses. En esos versículos, comenzando en el capítulo 2, It's all about todo tiene que ver con did not, lo que él no hizo. he did not Él no predicó
con excelencia de palabras o de sabiduría. He did not Él no cover many cubrió muchos temas filosóficos, únicamente Jesucristo y este crucificado. he did not present Él no se presentó a sí mismo como una persona poderosa, dominante, que se imponía, sino que vino con debilidad y mucho temor y temblor, because his ministry porque su ministerio no dependía de sus talentos humanos. Su ministerio dependía de la sabiduría and power y poder of God. de Dios. Their preaching did Su predicación no tuvo las características oratóricas que eran tan populares en el mundo antiguo. speech was plain. Sus palabras, su discurso fue simple, He preached relentless. claro. Él predicó de manera incansable a Jesucristo y a este crucificado. The message was offensive. El mensaje era ofensivo, It was unattainable. era inalcanzable, It was unbelievable. era increíble, It was unimpressive. no era impresionante. Believers were Los creyentes eran una multitud de gente que no era nadie, preachers were not y los predicadores no eran sorprendentes por su capacidad, for all those reasons. por todas esas razones. And the reality of Y la realidad de la razón caída, darkness, las tinieblas naturales, la ceguera diabólica God cannot y la falta de iluminación y el aislamiento de Dios, la palabra de Dios no puede ser conocida por el incrédulo. of course none. Claro que los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios. They can't No pueden entenderla, they can't. no pueden creerla. In fact, De hecho, we read in John 8 leímos en Juan 8 that when they que hear cuando oyen la palabra de Dios, there's only one solo hay possible response una respuesta posible, to reject. y eso es rechazarla. They can't receive No pueden recibir la verdad porque son los hijos de Satanás, y él es un mentiroso. fallen mind. La mente caída no puede llegar a la verdad por sí misma. Now look, man, Ahora, mire, amazing things. la sabiduría del hombre puede hacer cosas sorprendentes. Science, technology, La ciencia, la tecnología, genetics, genética, medicine, medicina, industria, artes, cultura, área académica, todo tipo de investigación que han alcanzado, the knowledge of God pero el conocimiento de Dios not available. no está disponible. The world thinks El mundo piensa que el cristianismo es algo menos than their achievement. que los méritos de ellos, When in reality cuando en realidad es algo it's more más than their achievement. que sus méritos, They can never achieve. que nunca pueden alcanzar. Highest, Es it is the best, lo más elevado, lo mejor, es lo más puro, it is the true, es la sabiduría verdadera, más pura, más elevada de Dios. Mucho más allá de la capacidad de cualquier persona no convertida, mucho más allá de la capacidad de todas las personas inconversas colectivas, con toda su sabiduría unida. it's not available. No está disponible. That is summed up in verse. Eso está resumido en el versículo 14. Natural man Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. So I agree with Entonces, yo estoy de acuerdo con los predicadores modernos, populares, contemporáneos. Los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios, no pueden entenderla, no les interesa. the problem is El problema es the ones que aquellos que son llamados a ser salvos, who are chosen los que fueron escogidos, have to hear tienen que oírla to believe. para creer. And the saints Y los santos hunger for it, tienen hambre de ella, desire like a baby. la desean como un niño recién nacido desea la leche para alimentar sus almas. Now that gets us down Ahora eso nos lleva a to verse 6, el versículo 6 and we'll look at y vamos a ver por qué creemos, why do we believe. por qué nosotros creemos. Well, first of all, verse Bueno, en primer lugar, el versículo 5 dice, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces sabemos qué está detrás de nuestra fe. you don't have to prove Usted no tiene que probar, usted no me tiene que probar que la Biblia es verdad
Digo, hay muchas cosas que me ayudan a entender la Biblia, que es verdad, sus profecías que se han cumplido, todo lo que dice es verdad, arqueología certifica la Biblia, la historia certifica la Biblia, inclusive la ciencia certifica la Biblia. El libro hindú santo dice que la tierra está sobre elefantes y que cuando se mueven tiembla. Y sabemos que eso no es verdad. La Biblia dice que Él cuelga la tierra sobre nada, de nada. Eso es verdad. La Biblia dice que Él voltea la tierra como un sello sobre la arcilla. Rueda. Lo que hacían es que rodaban en una arcilla suave, rodaban un rodillo para hacer una firma, literalmente, y ahí eso lo usaban para mostrar que la tierra gira sobre su eje. También la Biblia habla del ciclo de hidrología, el ciclo del agua. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que podemos decir que prueban que la palabra de Dios es verdad. La Biblia es verdad, pero esa no es la razón por la que yo creo que la Biblia es verdad. Yo creo en la Biblia por la misma razón por la que creo en Cristo y en Dios y el Evangelio. Y eso es porque Dios ha despertado mi corazón. Y todo sucedió por el poder de Dios. Como dice el versículo 5, no porque yo vi mucha evidencia. Versículo 6 entonces dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Voy a explicar eso en un momento. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si usted se pregunta si usted fue predestinado, ahí está. Ahí está. Usted fue predestinado antes de los siglos para ser glorificado. Y después usted fue escogido. Y después usted fue llamado. Y después usted está siendo salvo. Su salvación es continua. Usted es salvo en un momento de la paga del pecado y a lo largo de su vida del poder del pecado y en la muerte de la presencia del pecado. Entonces, la salvación en ese sentido es progresiva. Pero todo eso viene por el poder de Dios. Ahora observe esa expresión entre los que han alcanzado madurez. El griego es teleios, aquellos que han sido hechos completos. Como creyentes, hemos sido hechos completos, de tal manera que conocemos la sabiduría de Dios. Ahora es algo bastante sorprendente que pensar. La ciudad de Los Ángeles está llena de intelectos brillantes, muchas universidades, pero este grupo aquí, en esta noche, conoce la verdad que nadie en el mundo conoce. Conocemos la verdad que no está disponible para ellos. Hemos llegado a encontrar en Cristo todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. De hecho, conocemos la verdad. 1 Juan 2 dice, de tal manera que no necesitamos que el hombre nos enseñe, porque tenemos una unción del Santo que nos enseña todas las cosas, que es el Espíritu Santo. Tenemos el libro escrito por el Espíritu. Tenemos al Maestro de la verdad viviendo en nosotros, enseñándonos acerca del libro que Él mismo escribió. Esta es la razón por la que cuando vengo a este púlpito, a lo largo de los últimos 50 años, al venir a este púlpito y me pongo de pie y enseño la palabra de Dios, alimenta las almas de esta congregación. Es lo que tienen hambre de oír, anhelan esto. Entienden que el libro fue escrito por el Espíritu Santo. Yo en cierta manera soy el vehículo humano que les trae la verdad, pero el Espíritu Santo en ellos hace la aplicación de esa verdad a sus vidas. Esto es lo que somos llamados a hacer, predicar la palabra para que los escogidos puedan creer y ser salvos, y entonces los salvos puedan ser alimentados y crezcan a la semejanza a Cristo y tengan un testimonio
que impacta al mundo. Verse 6 says, El versículo 6 dice que lo que sabemos como aquellos que hemos hecho sido perfectos es algo que inclusive los príncipes de este siglo no conoció. Ellos they're passing away. están catargeo, están pereciendo, están siendo considerados completamente inoperantes, en una manera de decirlo. Son impotentes. No es nosotros nosotros no somos los impotentes, ellos son los impotentes. Entonces la sabiduría divina no es discernida por algún medio humano, pero nosotros conocemos la verdad. Versículo 7. So we speak God's wisdom. Nos hablamos sabiduría de Dios. Strong, the word but, La palabra más es fuerte, es un adversativo. Más nosotros los creyentes hablamos sabiduría de Dios. El mundo no la conoce, nosotros la conocemos y la hablamos in a mystery. en misterio. What do you mean mystery? ¿Qué quieres decir con misterio? Misterio no quiere decir misterio como en lo que piensas en una historia que no sabes cómo va a terminar. Misterio en el griego es un secreto That God knows, que Dios conoce, no one else knows. que nadie más conoce, hasta que lo revela. The New Testament is El Nuevo Testamento está lleno de misterios. the mystery of God, El misterio de Dios en la carne, the mystery of the el misterio del creyente siendo uno en Cristo, mystery of the second coming. el misterio de la segunda venida. Todos son tipos de misterios. El Evangelio es un misterio, escondido en el pasado hasta que Cristo vino. Entonces la sabiduría que está escondida del mundo, la sabiduría escondida se refiere al Nuevo Testamento y la revelación completa del Evangelio. Esa sabiduría escondida que nadie conoció hasta este siglo, esta época, nosotros ahora la conocemos y ahora la hablamos. La sabiduría escondida que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando ahí del hecho de que Dios ha predestinado para nosotros que estemos en la eternidad glorificados para siempre con Él. Entendemos eso. Entendemos el Evangelio desde el principio hasta el final. La sabiduría divina desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde la elección hasta la glorificación. Nosotros lo entendemos todo. Realmente es algo sorprendente en qué pensar. Nosotros sabemos lo que el mundo no conoce. Nosotros conocemos el plan entero de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde la eternidad hasta la eternidad y todos los componentes a lo largo del proceso. No pueden ser discernidos por la sabiduría humana. De regreso al versículo 21 del capítulo 1, la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. sad reality is La realidad triste es que Romanos 1 dice, los necios del mundo confiesan ser sabios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. verse 9. Versículo 9. Final statement on the whole Afirmación final acerca del estado de desesperanza del esfuerzo humano. things which eye has not seen Cosas que ojo no vio, and ear has not. ni oído yo. That means Eso significa no están disponibles mediante la evaluación empírica, mediante tu ojo viéndolas. they're not available No están disponibles rationally. mediante la racionalización. 9 again. Versículo 9 de nuevo. You can't see it. No solo no lo puedes ver, no solo no lo puedes oír, sino que no han subido en corazón de hombre. No puedes inducirlo, no puedes deducirlo, no puedes encontrarlo en ti mismo. No es algo como la gente espiritual dice que ve en tu interior y vas a encontrar la verdad. Eso no es posible. La verdad no está disponible a ti, a tu alrededor, no puedes percibirla, no está disponible en ti, no está en tu corazón, It only belongs únicamente pertenece a aquellos a quienes Dios ha preparado, a aquellos que le aman. De nuevo, amazing reality. la realidad sorprendente, You know what the world, que usted conoce lo que el mundo no conoce. the world thinks we're El mundo piensa que somos los más bajos de lo bajo, los de vida baja, the truth of the matter. y la realidad
es que they could sit down podrían sentarse and listen to us, y escucharnos, tell them the truth. hablarles de la verdad. Even if we did that, Inclusive si hiciéramos eso, they would mock us se burlarían de nosotros y rechazarían, unless the Lord would. y nos rechazarían a menos de que el Señor estuviera abriendo sus corazones. Over in 2 Corinthians, Allí en 2 de Corintios capítulo 4, a couple of comments. un par de comentarios únicamente. This is helpful. Esto es útil. It says, if our gospel, Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, versículo 3, 2 de Corintios 4, 3. if our gospel is veiled, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, get it. la gente no lo entiende. It's veiled. There's that same. Está encubierto, ahí está esa misma está esa misma categoría. Entre los que se pierden, está encubierto, claro, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Of course, Claro que están ciegos, están doblemente cegados por su condición caída, doblemente cegados por su padre, quien es Satanás. they can't see the. No pueden ver el evangelio, no pueden entenderlo, porque están en la categoría de los que están pereciendo. But still, verse 5. Aún así, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, no inventamos un mensaje que de alguna manera ellos puedan aceptar. Predicamos a Jesucristo como Señor And ourselves in y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aún así, predicamos a Jesús como Señor, y aquí está la clave. Versículo 6, for God porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, is the one who has es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Entiende usted eso? we preach, Nosotros predicamos a Cristo, even though they're double, aunque están doblemente cegados, but we know this. pero sabemos esto. God, Dios, light shall shine out, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, can shine in the heart. puede resplandecer en el corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Simply stated, Dicho de manera simple, to believe para creer, is a divine miracle. más bien, creer es un milagro divino, como el milagro de la creación. Dios entró ahí en la oscuridad y dijo, sea la luz, Light instantly y la luz inmediatamente existió. is God Es Dios moves into the dark quien entra en el corazón oscuro, entenebrecido, y habla ese corazón, y las tinieblas, la oscuridad se disipa, y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo se apodera del corazón. This is Esto es the work of God la obra de Dios through the word of God. mediante la palabra de Dios. Specifically, Específicamente es la obra del Espíritu Santo. Observe el versículo 10. to us God revealed Pero a nosotros Dios nos la reveló, his truth su verdad, through the Spirit. por el Espíritu. For the Spirit searches Porque el Espíritu todo lo escudriña, even the depths. aun lo profundo de Dios. And here's an illustration. Y aquí está una ilustración, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. The Spirit El Espíritu escudriña all things. todas las cosas. How wonderful is that? Cuán maravilloso es eso. Spirit searches El Espíritu all things, todo lo escudriña, even the deep things aun lo profundo of God, de Dios. the things that Las cosas que men can never know. los hombres nunca pueden conocer, solo el Espíritu conoce. So we have received Así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué amamos la Biblia? why do we believe the ¿Por qué creemos en la Biblia? because the Spirit of Porque el Espíritu de Dios work in our ha llevado a cabo una obra en nuestros corazones para darnos vida de los muertos, para darnos luz de la oscuridad. and now Y ahora we speak hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. now Ahora we talk spiritual talk hablamos en términos espirituales, ¿no es cierto? Hablamos de realidades divinas, because the Spirit who searches porque el Espíritu things of God
que escudriña lo profundo de Dios, nos las ha revelado a nosotros. in the Scripture En la Escritura and by being our y eternal. al ser nuestro Maestro interno. We have the revelation Tenemos la revelación from God. de Dios. We do not No believe the word creemos las palabras de los hombres, versículo 13, no las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Inspiración verbal de la Escritura. La inspiración verbal de la Escritura gives us nos da spiritual thoughts pensamientos espirituales mediante palabras espirituales. verse 14 Versículo 14, entonces, sums it up. lo resume. The natural man does Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, their foolishness. porque para él son locura, He cannot understand. y no las puede entender, They're spiritually, porque se han de discernir espiritualmente. but he who is spiritual En cambio, el espiritual appraises all. juzga todas las cosas, Yet he himself pero él no es juzgado de nadie. no one in the world. Nadie en el mundo se sienta juzgándonos. We sit in judgment Nosotros nos sentamos juzgando todo, because we have the porque tenemos el criterio en la palabra de Dios. wish we had more time to talk about. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para hablar de eso, pero el resumen de todo viene en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Has anybody ever known the mind of ¿Alguien en algún momento ha conocido la mente del Señor? out of Isaiah? Eso es tomado de Isaías 40. Yes, Sí, but we have the mas nosotros tenemos la mente de Cristo. what an amazing gift. Qué regalo tan sorprendente. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Well, it doesn't Bueno, no significa en algún incidente en tu vida tratas de encontrar la voluntad de Dios, del Señor. No significa eso, ese no es el contexto aquí. No significa que si estás buscando saber lo que Dios quiere que hagas acerca de esta o tal alternativa en tu vida, puedes conocer su voluntad. No, lo que significa es que usted posee la mente de Cristo de manera total and it's right here. y está aquí. This is how he thinks. Así es como Él piensa. This is how he thinks about everything. Aquí vemos cómo piensa acerca de todo lo que usted necesita saber. You have the mind. Usted tiene la mente de Cristo. Todo está aquí. You not only have the mind, Usted no solo tiene la mente de Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo, quien es su Maestro interno. A usted se le ha dado vida. Mediante la regeneración usted ha despertado a la verdad de Dios. Usted es guiado por el Espíritu de Dios. you speak Usted habla the mind of Christ. la mente de Cristo. It's an amazing journey for me. Ha sido un viaje sorprendente para mí Many, many years of preaching. pasar por muchos, muchos años predicando la palabra y siempre poder decir, I will not tell you what I think. yo no les voy a decir lo que yo pienso. Who cares about that? ¿A quién le importa eso? Nadie, a nadie. Tell you Pero les voy a decir what lo que the mind. es la mente de Cristo acerca de este asunto. Lo que Cristo piensa de esto. Hablo por Él. I am a delegated Yo soy servant. un siervo delegado. I am a slave Yo soy un esclavo to Christ. de Cristo. I'm not the chef. Yo no soy el chef. I'm the waiter. Yo soy el mesero. God cooked the meal. Dios cocinó la comida. Yo la traigo a la mesa. That's the total Esa es mi vida de manera total. Es lo único que es. Sea predicar en un púlpito, counseling people, o aconsejar a gente, talking to my kids, o hablar con mis hijos, conversation. o tener pláticas con amigos. All of life Toda la vida is to know consiste en conocer la verdad de Dios. La mente de Cristo es la mente de Dios. La mente de Cristo es la mente de Dios. Es la voluntad del Espíritu Santo. we have been given this Se nos ha dado este incredible treasure. tesoro increíble. So we should pray this. Entonces debemos hacer esta oración simple. 119. Salmo 119, 18. Open my eyes Abre mis ojos that I may para see mirar wondrous las maravillas out of your law. de tu ley. Amen. Amén.